Muy buenas tardes. Me complace muchísimo no solamente presentarles hoy nuestro acostumbrado saludo de bienvenida a quienes nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en todos nuestros eventos académicos, tanto de la mañana como de las 6 de la tarde, así como a los queridos amigos que se unen a las redes sociales. Y además también me complace hacer hoy la quinta sesión de este taller abierto que venimos trabajando desde ya hace 5 sesiones, como su nombre lo indica, sobre las cosas que consideramos que se pueden ir gestionando desde ya sobre el proyecto político estratégico de Fundel, mientras la ley nos permite hacer el proceso completo de presentación ante la autoridad competente, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así es de que ya todos saben que yo soy miembro de la Fundación, miembro voluntario, por cierto, y con muchísimo gusto vengo trabajando ya hace 3 años, cómo pasa el tiempo de rápido, en esto tan importante como es la organización del proyecto político estratégico. Y como ya nos lo explicó nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín, no hemos podido realmente sacarlo a la luz pública como se debería haber hecho eventualmente, ¿ya? Y teniendo en cuenta que no faltan sino año y medio, menos de 2 años. Además de que en la política el tiempo corre de manera muy distinta. Y verdaderamente, con todas estas cosas que están pasando, gracias a Dios, que el poder legislativo está cumpliendo con sus funciones de análisis de todo lo que presenta el actual gobierno y al parecer lo están estudiando eh, bien. Eso quiere decir que de pronto tenemos la oportunidad en algún momento de hacer público nuestro proyecto político estratégico. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar ya a nuestra quinta sesión para completar las 35 urgencias que nos permiten ir hablando de este proyecto político estratégico que es de naturaleza superior como convocatoria que hacemos a toda la ciudadanía colombiana en particular, pero también a todos los amigos latinoamericanos que se unen usualmente por Facebook o que nos siguen en YouTube. Llegamos, bueno, yo quiero de todas maneras hacer una recapitulación muy rápida de lo que vimos en la cuarta sesión, en donde hablamos, a ver, el primer punto de la sesión pasada, estuvimos hablando de la importancia de un buen manejo estadístico, tanto para la realización de nuestras propias, con fines investigativos propios, de ver cómo es la favorabilidad de nuestra propuesta. Pero también porque como es tan difícil tener desde el comienzo los recursos financieros necesarios, no disponemos en este momento de dineros para contratar empresas que se especializan en ese tipo de encuestas que probablemente son muy serias en su manejo estadístico, pero que muchas veces también son susceptibles de manipulación por parte de algún interesado que quiera en alguna forma desacreditar a B, C o X grupo que se esté presentando. Así de que con fines netamente investigativos y de evaluación permanente para el mejoramiento continuo, yo espero que podamos tener un excelente manejo estadístico. Espero que hayan leído
el artículo que pusimos en la web, que dice lo básico, lo fundamental, lo importante del manejo estadístico para las encuestas. Y espero que podamos llegar a hacer unas muy buenas encuestas a nivel municipal, al nivel regional, al nivel departamental, cuando tengamos también ya elegidas las personas que nos van a ayudar en esos sitios. También hablamos de la importancia de mantener en mente los fundamentos y los principios básicos sobre los cuales o a partir de los cuales se estructuró el proyecto político estratégico. Hemos mencionado también como de máxima importancia tener simultáneamente a nuestros administradores fuera de lo nacional y lo departamental y lo municipal, ya candidatos que tengan la suficiente idoneidad en el conocimiento de la problemática de su región y que realmente sean de esas personas que se apropian de las necesidades de su comunidad y que le buscan por todos los medios la forma de que se resuelvan lo más pronto posible. Eso es muy importante, ese tipo de candidatos que realmente hagan como suyos los problemas que tenga una comunidad. También hablamos de que todo lo que estratégicamente diseñemos en la campaña y para el tiempo de campaña, no es que lo guardemos apenas ganemos la votación. No, tenemos que volver todas esas estrategias de campaña elementos de presencia y de efectividad demostrativa de todo lo que estemos haciendo durante el periodo que logremos ganar. A ver, otros dos puntos importantes, tal vez fueron la realización de mapas muy especiales de escenarios difíciles en el país, con el propósito de que allí donde haya mayor cantidad de problemas no muy usuales en todos los departamentos, igualmente tengan distintas estrategias o que se puedan resolver en alguna forma inusual. Habíamos dejado una tarea para el día de hoy, así como la vez pasada dijimos que ojalá todos diseñemos algún mensaje profundo, breve, importante, contundente, y también algún tipo de propaganda o de asunto publicitario que sea contundente y que se le quede en la mente a las personas. No sé si lo estamos haciendo con ese interés, cada uno de presentar algo que demuestre que sí estamos cambiando nuestra mentalidad de ciudadanos comunes y corrientes a ser estadistas, que hasta en esos detalles nos fijemos, de tener un mensaje profundo, un tema profundo y un mensaje publicitario que nos identifique. Y para el día de hoy habíamos acordado que también diseñáramos un perfil, un estilo que nos caracterice por la altura de todas las cosas que manejemos en todos los aspectos, aspectos lógicos, aspectos bien argumentados, con una altura importante en la presentación y fundamentalmente que sean viables, sean propuestas viables, todo lo que propongamos en este proyecto político estratégico y que nos armemos suficientemente de herramientas tecnológicas para darle el estricto cumplimiento. Yo me imagino que al final, cuando hagamos las preguntas, veremos si alguien tiene una propuesta de perfil y de estilo para que nos identifique en nuestro proyecto político estratégico. Bueno, finalmente llegamos a la urgencia identificada número 28 y lo que he escrito allí lo he hecho con mis propias palabras porque me ha llamado mucho la atención en las lecturas hechas en esta
investigación de lo que se puede considerar en la modernidad urgente para gestionar antes del ejercicio propiamente de campaña. Y me llamó mucho la atención que hoy por hoy hay un sinnúmero de definiciones de lo que es política. Y cuando hicimos en los preliminares de nuestro proyecto político estratégico la definición de algunas palabras muy frecuentes que se usan con mucha frecuencia en las campañas políticas, pues acudimos a lo que es autorizado y que se llama, o tiene una página web que se llama normas eh, constitutivas.com.co, algo así. Y esas son definiciones que están aprobadas por el gobierno en general. Pero me encontré con la sorpresa que hay tantísimas definiciones hoy, modernamente, en lo político, que pienso que se puede decir realmente hoy en día que la política es un conjunto de actividades que se relacionan con la toma de decisiones para el logro del beneficio colectivo en cualquier agrupación de seres humanos. En muchas dicen que es el arte de gobernar, que es bueno, hay muchas románticas definiciones de política, pero me luce que esta sería una buena definición moderna. Es un conjunto de actividades. Desde el momento mismo en que se diseñan propuestas como proyectos políticos y como el nuestro que es político estratégico, que será el primero que haya, me imagino, por lo diferente que es, y considero pues que es una buena definición en este momento verlo como un conjunto de actividades porque son de distinta índole las que se pueden hacer desde la estructuración de la propuesta hasta su publicación y el modo de facilitar la interiorización dentro del electorado. Vamos a dejar las preguntas todas para el final. Son hoy también pues muy fáciles urgencias detectadas. Y pensando en que esa definición de política nos conduce automáticamente a lo que estamos haciendo, que es tratando de lograr un proyecto político estratégico, además, vamos a poder entender que es, por tanto, en cuanto a política pública, el conjunto de asociaciones que normativamente lo llaman partidos políticos y que en las definiciones aceptadas por los gobiernos en general son las únicas entidades que sin tener realmente poder propiamente dicho, sí tienen alguna influencia en la toma de decisiones de las instituciones porque son los autorizados para llevar los requerimientos de la ciudadanía a las entidades que estén involucradas en A, B, C o X situación. Así que vamos también a cambiarle, no cambiarle, sino ajustarle la definición a política pública en cuanto a que es un conjunto de asociaciones ya, llamadas partidos políticos o movimientos políticos significativos o hay otros varios, y procesos, porque toda ciencia, toda metodología evoluciona e igualmente en la administración hoy todo se maneja por procesos, porque eso evitan cometer errores y sí ajustar muy bien las responsabilidades. Entonces, podremos decir que política pública es un conjunto de asociaciones, agrupaciones o partidos y de procesos que interactúan en un momento cultural. En este momento estamos pasando por un momento cultural bien difícil e histórico, por supuesto, y que son
interdependientes en alguna forma. Todos los grupos actualmente llamados simplemente partidos políticos son interdependientes de alguna forma porque tratan de hacer alianzas, tratan de hacer negociaciones, entre comillas, muchas veces, porque sencillamente es la única forma actual en que pretenden obtener una mayoría de votos, en cierta forma presionando a los electores, cuando no son de otras maneras no muy santas. Y con las cuales, con asociaciones o partidos o como los que llamamos llamar, se organiza debe organizarse una sana competencia para ganar una elección que conduce a la ejecución de las decisiones de beneficio colectivo que se hayan tomado para los ciudadanos. ¿Y dónde es que se toman esas decisiones tan precisas y bien estudiadas? Pues lo que se está haciendo actualmente en el Poder Legislativo. Entonces, los partidos políticos son los principales promotores del cumplimiento de la Constitución, de las normas, de las leyes. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. En este tercer punto del día de hoy, es importantísimo que nos demos cuenta que la política pública en general y sus ejecutores desde hace tiempo, décadas, y ya vamos llegando como a las, no sé, 15 décadas por lo menos, pues ya no son dignas de confianza de la ciudadanía. Han perdido su credibilidad, están pasando por una etapa muy difícil de credibilidad entre el electorado en general, y por eso también es que hay mucha abstención, por el incumplimiento permanente de lo que llaman promesas electorales y por la falta justamente de planes de desarrollo medibles y controlables que todo el mundo pueda estar auscultando y mirando en su progreso. Aparte de que otra área que está sufriendo realmente de gravísima falla en cuanto a su actividad profesional, como son los medios de comunicación. Nada más el ejemplo de esta mañana. Amanece alguien diciendo, sin mayor verificación, el gobierno está interviniendo las EPS. Eso es una mala comunicación. ¿Por qué no se esperan 10 o 15 minutos más y llaman al gerente, al presidente, a como se llame, de la EPS de que están hablando para que diga exactamente qué es lo que está pasando? O sea, que con los medios de comunicación tenemos otro serio problema de credibilidad en cuanto a la información que se está dando y que, por supuesto, conducen a mucho desorden en cuanto al análisis que puedan hacer los electores de lo que realmente esté pasando. Así que, como ven, que son fáciles las urgencias que hemos detectado para empezar a trabajarlas desde ya, cuando podamos, de modo que cuando podamos hacer muy público nuestro proyecto político estratégico, tengamos resueltas todas estas nuevas definiciones con las cuales estamos trabajando y hayamos podido resolver el problema de credibilidad, muy especialmente de nuestros propios candidatos y, por supuesto, solicitándoselo muy respetuosamente a los medios de comunicación también. Pasamos a la siguiente, mi coronel, por favor. Bueno, este es otro punto bien interesante porque yo creo que todos hemos escuchado a los políticos siempre diciendo de que su vocación para el servicio público es algo muy profundo que tienen desde su más temprana niñez. Eso lo dicen casi todos. Y la verdad sea dicha, todos sabemos que
a nivel mundial, no solamente nacional, los políticos en general, pues quieren el poder y lo quieren es para sentirse un poquito importantes, tener el mando que nunca tendrían de otra manera y no solamente para ejercerlo por buenos caminos, sino para irlo aumentando ese poder y eventualmente quedarse ahí con el mismo, el mayor tiempo que se pueda. Eso es una cosa bien urgente que tenemos que trabajar para que se cambie en la Constitución. Esos periodos que hemos ya detectado como nocivos en cuanto a su propia ejecución, pero también a su repetición. Así es de que, bueno, en la Constitución en este momento está, no está permitida la elección inmediata, por ejemplo, de la presidencia de la República, del presidente de la República. Sin embargo, el que está ahí está trabajando exclusivamente y en alguna forma él quiere cambiar ese tema para quedarse ahí, según se lo ordenan sus promotores internacionales, que ya sabemos cuáles son. Ese tipo de cosas son las que tenemos que eh, anotar en alguna forma y proponer en la mejor forma jurídica posible para que logremos que se cambien dentro de la Constitución. Y no tiene que ser con una asamblea constituyente, es sencillamente con una de las formas que la misma Constitución permite para hacer cualquier cambio dentro de ella. Y hay varias formas. Eso lo vamos a seguir estudiando en todas las sesiones que tenemos de conocimiento de la Constitución todas las semanas. Ahora, dentro de esos posibles candidatos de los cuales hemos venido hablando como en este proyecto político estratégico, algo muy importante en cuanto a su idoneidad, en cuanto a su sentimiento de resolución de la problemática de su conjunto. Esos candidatos tienen que realmente estar muy decididos a que al término de sus mandatos por elección popular, por ejemplo, a nivel de alcaldes y de gobernadores, especialmente, pues que se acabe tanta injusticia en el manejo administrativo, cuando hay, a pesar de normas que han salido para evitar tanto complique burocrático, no se acaban las complicaciones para que aquí se puedan hacer las cosas con mucha eficiencia. Y el ejemplo más grande y más grave es la dificultad que hay que hacer aquí para hacer una empresa. Desde el principio, cuando se van a hacer los registros de ley, ya empiezan los problemas para las personas que tengan alguna iniciativa. Cuando debería el gobierno es facilitarle al máximo a la ciudadanía que sean, pues, promotores de la empresariedad, que es lo que genera riqueza en un país. Y por tanto, esos candidatos que nosotros registremos, tenemos que estar seguros de que además de ser idóneos y dispuestos a apropiarse de la problemática de su congregación, que vayan a lo fundamental en cuanto a la empresariedad y, por supuesto, también en cuanto a la exigencia de lo que es fundamental para el gobierno, que es el encargado de las cosas comunales que no pueden resolver los mismos ciudadanos, como por ejemplo en las cosas de salud, en las cosas de educación, en las cosas de inclusive de trabajo, según las capacidades de cada una de las personas en búsqueda de trabajo, en cuanto a las cosas de movilidad multimodal, ya sea por carreteras, por vías aéreas, por lo que sea. Eso le corresponde es a los que hemos elegido para que manejen ese tipo de cosas. No es para que las hagan ni las resuelvan los mismos ciudadanos. Sin embargo,
dadas las experiencias que hemos tenido acá, y muy especialmente en cosas de infraestructura, consideramos que tenemos que ser sumamente cuidadosos y estar auditando permanentemente todo tipo de contratación que se haga para obras de infraestructura, sobre todo pensando en macroproyectos muy grandes que Fundel está proponiendo dentro de su proyecto político estratégico y que pueden ser una gran solución para el país. En la urgencia número 33, dentro de lo investigado y leído, me ha llamado la atención de que algún ilustre político hablaba mucho de lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Se pregunta uno para el bienestar de los ciudadanos. Pues realmente hoy en día, inclusive las personas que uno considera como cinturones de seguridad por su pobreza, por su decisión de venir a las ciudades a resolver problemas que nunca se les resuelven, esas personas hoy por hoy, muchas veces mal por los medios de comunicación, están ya mucho más enterados de lo que se puede considerar fundamental para el bienestar, lo que viven diariamente en cuanto a sus necesidades y por tanto pienso que hacia ese grupo tan grande tenemos que dirigirnos desde ya con la propuesta tan diferente de un partido político estratégico que sí está decidido a resolver esas necesidades. Y pasamos a la siguiente, mi coronel, por favor. Llegamos a estas dos últimas, a pesar de que créanme que después de leer por lo menos 3 libros, ustedes van a llegar a la conclusión de que no hay solamente 35 urgencias que debamos acometer cuanto antes, sino muchísimas más, inclusive muchas que se le ocurren a uno a continuación de haber logrado escribir con sus propias palabras 35 urgencias que debemos acometer en forma inmediata como gestión a continuación de este trabajo de 3 años, elaborando lo más estructurado posible un proyecto político estratégico para Colombia. Y estas dos seguramente no van a gustar muchísimo, pero que es necesario hacerlo. Los militantes, porque tienen que ser militantes, por supuesto, que aspiren a cargos y candidaturas respaldados por el proyecto político de Fundel, por ahora llamado Reunir, deberán presentar previamente sus estados financieros de los últimos 5 años y además certificados por la DIAN. Yo no sé si ustedes todos saben que cuando una persona muere, sus sucesores tienen que llevar a la DIAN para auditar. La DIAN ni siquiera se toma el trabajo de buscarlos, sino que los sucesores deben llevar las 5 últimas declaraciones de renta para que sean auditadas, de modo que el que murió no quede debiendo absolutamente nada en cuanto a impuestos se refiere y los puedan borrar del sistema. Y nosotros lo vamos a hacer de otra manera. El que quiera tener una candidatura, un cargo de cualquier nivel en el país y que quiera el respaldo de nuestro proyecto político estratégico, deberá presentar su estado financiero porque seguramente, como es obligatorio, ha hecho sus declaraciones de renta por Internet en los últimos 5 años y la DIAN se los puede certificar. Y esa es una buena forma de darnos rápidamente cuenta si el señor está utilizando su cargo para incrementar indebidamente su patrimonio. Así de sencillo. Y esta última urgencia detectada se refiere a que
También, siempre que hay un proceso electoral, y con más razón en los últimos 50 años, aparecen todo tipo de asesorías que eventualmente pueden ser buenas asesorías. Generalmente son más, digo yo, de, de términos bla, bla, bla y de un costo altísimo. Así es de que en nuestro proyecto político estratégico estaremos conformando pequeños comités muy idóneos, pero muy específicos para cada asesoría que sea necesaria y no permanente, sino ocasionalmente eh, esté asesorando a los candidatos a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, de modo que siempre haya un grupo no muy grande de personas presentando soluciones bien argumentadas y no que tengamos que gastar una millonada, aparte de que esa es otra forma de que se rompan las venas de cualquier estado financiero cuando se necesite tomar algunas decisiones muy específicas dentro de alguna de las estrategias que se estén usando. De hecho, la peor manera o la mejor manera de complicarle la vida a algo es nombrar un comité. Eso es más cierto que otra cosa. Y muchas veces la toma de decisiones tiene que ser tan ágil que a veces los comités hay que escucharlos, pero hay que manejarlos con mucho criterio. Eh, Realmente se dice por ahí en alguna parte, en algún chiste que leí, que si Moisés hubiera tenido un comité para sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida, por ahí estaría todavía circulando en el desierto, porque los comités no dejan realmente. Y aquí en Colombia sí que es cierto. Los comités, cada cual tiene la verdad revelada y es bien difícil ponerse de acuerdo. Así es de que no vamos a gastar inútilmente el dinero ni en asesorías, ni en publicidades, porque vamos a tratar de usar nuestros propios conocimientos mientras logramos algún tipo de recursos que nos respalden. Y por tanto, pues espero haber generado alguna inquietud en quienes nos oyen, quienes están en este momento en la sala Zoom, de ver que la cantidad de trabajo por hacer, aparte de la que ya hicimos durante los 3 años anteriores, pues es una gran cantidad de trabajo. Y somos demasiado poquitas personas las que estamos como voluntarias. En este momento somos todos voluntarios. Esperamos que en algún momento algunas actividades de mayor eh, proceso, de mayor tiempo necesario, podamos en alguna forma, pues, que sean debidamente atendidas en cuanto a los costos pertinentes. Pienso que con todo lo que hemos hablado podemos llegar a una conclusión que sí la voy a leer muy estrictamente, porque eso lo estuve pensando y digo yo, ¿y por qué es que aparecen o han aparecido acá en Colombia durante las últimas décadas tantos malos gobiernos? Y entonces eh, pensé en redactar esto. Los malos gobiernos son elegidos por las personas que no se informan concienzudamente. Que yo voto porque mi familia es de tal partido, que yo voto porque mi papá y mi mamá eran, que no sé qué. No. Cada uno tiene que informarse concienzudamente de qué es lo que están haciendo, por ejemplo, 30 y pico de partidos políticos que hay en este momento en Colombia. Yo estoy segura que ninguno de nosotros conoce ni planes de desarrollo, ni culturas, ni organizaciones funcionales de ninguno de esos partidos. Esos partidos buscan cosas muy específicas para agrupaciones muy específicas, nunca para el bienestar de toda la sociedad, con toda seguridad. Entonces, los malos gobiernos son elegidos por los que no se informan concienzudamente.
por los que no manifiestan con inteligencia, con claridad, razones claras de que por qué no votan, sino porque, ay, porque no sé qué, que qué pereza, que no sé. Bueno, esa no es manera. Y son los que están contribuyendo a que se elijan malos gobiernos. Además, por supuesto, por los que utilizan fraudes o por los que generan miedo y generan violencia y destrucción, como los famosos de las primeras líneas aquí en Colombia. Pero sobre todo, con toda seguridad, los que están eligiendo los malos gobiernos son los mismos que son y que están preparados como buenos políticos, pero que no se esfuerzan ni le ponen realmente el compromiso necesario para llegar en una forma efectiva hacia el electorado, para estar con la conciencia llena de la veracidad de lo que se va a hacer y la decisión de hacerlo, así sea lo último que hagamos en nuestra vida. Porque a estas alturas, todos los que estamos aquí presentes somos personas con suficiente preparación académica, preparación de experiencias de vida y tenemos el compromiso moral de aportar, devolver al país todo lo que en algún momento tuvimos la oportunidad de adquirir para nosotros mismos. Así es de que eh, no sé si sea realmente necesario hacer una pregunta concreta en cada uno de estos puntos, sin embargo, eh, le solicito a mi coronel que regresemos a la primera de las ayudas de esta charla del día de hoy, a ver si alguien tiene una pregunta muy específica sobre las eh, urgencias que hemos colocado, la anterior, mi coronel, y la anterior, la primera. Estas eran tres diapositivas de ayudas. La siguiente. La siguiente para adelante. La siguiente para adelante. Esa. No sé si alguno quiera discutir esas dos definiciones que estamos proponiendo, tanto en lo que es la política hoy en día, con una acepción como conjunto de actividades, porque son muchas, no es un arte, no es un no sé qué, no es un, no. Dejemos esas definiciones antiguas y colocémonos en el mundo actual y sobre, especialmente sobre la política pública. Así es de que si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, por favor, quisiéramos escucharlo. Mi coronel Alarcón, tiene usted el mando de la sala. Mi coronel Alarcón. Bueno, buenas tardes, noches para todos. Pues en vista de la insistencia de que no hay quien nos quiera levantar la manita en el día de hoy, yo me he permitido escribir en el chat que son muchas las cosas por hacer, mientras muchas las cosas por realizar. Faltan manos y mentes para realizarlas. Y de acuerdo con la disertación del día de hoy, debe ser desde ya su realización. ¿Quién o con qué se comprometen? Entonces vamos a darle la palabra a Eduardo Carrillo, especialista Eduardo Patiño. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Perdón que haya llegado un poco tarde, pero estaba reunido también con otras cosas por trabajar también sobre lo mismo que estamos haciendo. Bueno, yo personalmente creo que le falta estrategia política, por un lado de la ciudadanía y por otro lado lo más importante. Cada partido político, llamemos partido o organización política, debía de llevar realmente un proyecto específico y un compromiso totalmente para su ejecución. Eso debía de explicarlo, ponerlo de alguna manera público
Y a partir de ese momento que la ciudadanía empezara a ejecutar, si llega al poder, empezará a ejecutar directamente el punto número 1, 2, 3, 4 y 5. Si no los cumple, inmediatamente el pueblo debe de pedirle explicaciones. Ese sería uno de los puntos importantes. Otro punto más importante, otro punto importante sería... Y hay mucho ruido de fondo. Bueno, a ver si se me escucha, no sé si se me escucha. Pero Por escuchamos. favor, Lina, Adelante. por Es que hay mucho favor, ruido de apaga el fondo ahí. micrófono. Bueno, y otro punto importante sería realmente que los votantes pidieran explicaciones a los partidos, pero de las bases. Porque cuando no se tiene en un partido las bases, que solamente es porque hoy me pasé a un lado o por otro, como bien se decía, que es mi primo, mi hermano, etcétera, ese partido está totalmente nulo, porque realmente no tiene una base política, científica y una manera de compromiso realmente con lo que se quiere llevar a cabo. Y creo que esa es una de las partes importantes. Gracias. Eduardo, eh, realmente pues tú no has estado en todas las sesiones en las cuales hemos venido socializando el proyecto político estratégico a pedazos. Realmente no ha sido ni en una forma continua porque tenemos una presentación ejecutiva muy grande, a pesar de que es resumida. Y para tu tranquilidad, sí tenemos ese tipo de preocupaciones que tú tienes y están incluidas realmente como cuáles son las reales importancias para que un candidato se presente en nombre del proyecto político estratégico de Fundel. Tiene que tener un plan de desarrollo medible y controlable. No puede ser de que aquí estoy yo, soy El Salvador y voten por mí. No, señor. El señor tiene que tener un excelente manejo estadístico de las cosas que va a proponer para su control y, por supuesto, eh, probablemente cuando conozcan el folleto completo o por lo menos la presentación ejecutiva completa del proyecto de Fundel, se van a dar cuenta que durante los 3 años pensamos en el máximo de detalles, por lo menos hasta ahora encontrados por algunos de ustedes como faltantes, porque desafortunadamente no estuvieron en la sesión en que se explicó el asunto. Muchas gracias. Adelante, Eduardo Patiño, oficialista José Ricardo Martínez. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, yo quisiera, como primera medida, saber la pregunta. ¿Me podrían repetir la pregunta? Que es que no la escuché, si me hacen el favor. No hay pregunta, ahí es lo que tenga que aportar de acuerdo a lo que se vio en el día de hoy con la ingeniera Bueno, Rosita. correcto. Ok, gracias, coronel. Bueno, yo pienso que, en primer lugar, debe predominar la idoneidad para la construcción de un partido político. Porque es que el problema de los partidos políticos radican en el clientelismo, los favores clientelares, las redes clientelares. Entonces, por hacerle campaña a un partido político o a un candidato, entonces el candidato le corresponde otorgándole un cargo público sin que esa persona tenga idoneidad en el cargo, debido a pues que tal vez no es el área de su conocimiento. Y ya han pasado muchas experiencias eh, burocráticas y desde el punto de vista histórico. Y entonces yo creo que ese modelo, si Fundel se compromete a crear un modelo que, por ejemplo, busca un agrónomo como ministro de Agricultura, o por ejemplo, ponemos, por ejemplo, un capitán piloto como, por ejemplo, director de la aeronáutica civil, ¿sí? O un ingeniero, o un administrador aeronáutico. O, por ejemplo, un profesor que hubiera pasado por los 14 escalafones del escalafón docente como
ministro de Educación, o un general retirado de las fuerzas militares como ministro de Defensa. Entonces, eso le daría credibilidad a un partido político porque ya la población está cansada y se está dando cuenta de esa situación. Pero a eso hay que agregarle que tiene que tener experiencia administrativa. Porque, por ejemplo, en la constituyente de 1991 eligieron, por ejemplo, deportistas, eligieron personas ajenas al mundo político de pronto porque la población estaba cansada de la política, de la burocracia, y los mismos con las mismas, pero tampoco tenían conocimientos de administración pública, no tenían conocimientos de cargo burocrático, de liderazgo, y entonces tampoco, pues brillaron por su ausencia, ¿sí? Entonces salieron sin pena ni gloria. Entonces, esas cuestiones es lo que debe, pues, enfatizarse. Yo creo que hacer cursos de liderazgo, cómo proyectar un liderazgo, de administración pública, que me parece muy importante, tener que, decir, hacer como una capacitación en administración pública. Y otra cosa muy importante que a mí me parece, como la experiencia de Duque, que es que a Duque le faltó experiencia como funcionario público, ya para terminar, es, para mí es hacer un escalafón, una carrera política, que haya escalafón. Que, por ejemplo, para ser gobernador hay que haber sido alcalde, para ser presidente hay que haber sido alcalde, gobernador, para ser senador hay que haber sido representante de la Cámara, haber sido diputado de la Asamblea y haber sido concejal, hacer un escalafón, ¿sí? Y eso le da una identidad no solamente a nuestro país, sino también le puede dar una identidad al partido. Yo pienso que esas cosas, esos aspectos se pueden agregar y sería pues parte de mis aportes como propuesta dentro de una construcción de Estado. Gracias. Eduardo, muchas gracias, pero para tu tranquilidad, en el proyecto político estratégico de Fundel hemos tenido muy en cuenta cuáles son los requisitos que debe tener un candidato independientemente del cargo al cual esté, o dependiente, mejor dicho, dependiendo del cargo al cual esté aspirando. Obviamente, la idoneidad del cargo mismo en cuanto a lo que se requiere. Por favor, le apagan el micrófono a Lina, si es tan amable, mi coronel. Oh, sí, ahora sí. Ya. Entonces, dentro del proyecto político estratégico, en su área, en su paquete preliminar, tenemos muy claros las condiciones que deben acreditar los posibles candidatos. Pero, además, el proyecto político estratégico tiene un equipo de alto impacto que se encarga de una educación continuada, permanente, actualizada, no solamente para el común de los militantes, sino justamente para los que están aspirando a cargos de cualquier nivel y que tienen que mantenerse muy actualizados en cuanto a lo que dice la ley y en cuanto a lo que el proyecto político estratégico está manejando desde un comienzo. Así de que muchas gracias de todas maneras, son válidas tus apreciaciones, pero no te preocupes porque está completamente considerado tanto en el área funcional como en el área de estrategia, todo eso que tú acabas de mencionar. Muchísimas gracias. Doctor Ok, José correcto, Ricardo Rosita, Martínez, adelante, por favor. Sí, señor, muchas gracias, buenas noches. Sí, doctora Rosita, soy una de las personas pues privilegiadas que hace bastante tiempo, he venido siguiendo la trayectoria de la fundación y en la oportunidad que hubo la necesidad de presentar el proyecto y el programa y los estatutos, sí, estuve muy de acuerdo, ahí se establecen todas las necesidades. Insistiendo y persistiendo que posiblemente cuando se llegue a la conformación de nuestro partido vayamos a ser precisamente un partido modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, pues. doctor Martínez.
Adelante, por favor, Lina. Eh, aló, Sí, ¿me señora, escuchan adelante. todos? Perfectamente, No, adelante. lamentando el tema del micrófono, es que tengo a mi madre y ella escucha un poco su televisor alto y claro, estoy desde mi celular y entonces creo que en el momento en que ubico el celular de otra forma es sensible y me activa y me desactiva. No, qué pena, le ofrezco disculpas a todos a las personas que están aquí en este momento, en este chat, en este en vivo. Bueno, agradecerles a todos por la invitación. Realmente es la primera vez que escucho sobre el programa y no, estoy muy alineada con el señor Eduardo y ya Rosy nos confirma que efectivamente tienen como esos parámetros donde se puede la persona que va a ocupar estos altos ministerios, que, que pueda tener como ese conocimiento, ¿no? Que no sea el que me ayudó, sí, en cierta forma, en mi opinión, Colombia siempre ha querido un cambio. Nosotros los colombianos siempre hemos querido un cambio. Desafortunadamente, en mi caso personal, y le pido excusas, me ha tocado como elegir mandatarios al menos peor. Es feo decirlo, es como mi opinión porque realmente si uno no escucha una cosa, la otra es feo, ¿no? Todo este tema de corrupción que hay a nivel de nuestro país y sería bien importante y bueno, muy interesada en conocer un poco más sobre Fundec porque veo que está encaminada con lo que queremos muchas personas queremos los temas muy positivos, basta corrupción, basta tantas cosas injustas que pasan en nuestro bello país. Entonces pienso que tener esa cadena de conocimiento de aquellos líderes es bien importante, no elegir al primo, al tío, sí, como en algunas ocasiones pasa, al que me cae bien, al que me ayudó en temas de elecciones. Es bien interesante, con ganas como de conocer mucho más a fondo de todo lo que, lo que representan ustedes y con ganas de poder apoyarlos en lo mínimo o en lo máximo que yo de forma oportuna pueda brindarles a todos y cada uno de ustedes. Yo- Encantadísima de escucharlos, de verdad que sí. Y ofrezco Gracias, Muchas nuevamente Lina. gracias. disculpas por el micrófono porque qué pena. Sorry. Lina, muchísimas gracias y por supuesto, muy importante de que personas como tú que son preocupadas realmente por la problemática nacional nos ayuden a difundir lo que estamos haciendo. Tú encuentras en la página web de la Fundación www.fundel.com una cantidad de artículos y de opciones para que conozcas desde ya todo lo que es la fundación y nos ayudes convocando a tus vecinos o a tus familiares y solicitándoles que ayuden realmente a promover un partido político estratégico completamente diferente a lo que ha venido funcionando hasta ahora y que realmente se va a preocupar es por el bienestar de los ciudadanos colombianos. Muchas gracias, Lina. A ustedes, muchas gracias. Adelante, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches a la sala. No, veo como un poco confuso el concepto de política pública. Pues he oído decir siempre que política pública son las respuestas que da un gobierno a las necesidades de la población. Pues solicitaría como una revisión a ese concepto a quienes corresponda, por favor. Muchas gracias. Con mucho gusto, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, por favor, regresamos a la ayuda
La primera ayuda, la segunda ayuda, por favor. La que empieza con el número 28. 28. Mi coronel Carvajal dice en el número 28, número 28 son las urgencias que hemos detectado. Llegamos hasta la 35 hoy y no sabemos si vamos a detectar algunas más, pero con 35 que tenemos creo que ya es suficiente la cantidad de urgencias detectadas para empezar ya a promover el proyecto político estratégico de Fundec. Y en esta oportunidad hemos establecido como una de esas urgencias aceptar que en toda evolución que tienen todas las ciencias y la de comunicación, por supuesto, hay una forma muy sencilla de definir hoy a la política en general, como el conjunto de actividades, porque son distintas actividades las que se ejercen en el momento de hacer política, para la toma de decisiones que logren un bienestar colectivo. Y asociamos a continuación, está relacionado en lo que es política pública, la que vivimos, la que sufrimos. Sí, perdón, a esa me refiero, la número 29. Bueno, por eso, pero es que están relacionadas. La política pública es el conjunto de asociaciones que usualmente le llaman partidos políticos y que están muy definidos en una página web aceptada por el gobierno como definiciones válidas, que son normatividad. Está en la página web, la encuentran. La política pública se refiere justamente a ese conjunto de asociaciones o partidos políticos o movimientos significativos de ciudadanos y procesos, porque hoy en día todo se maneja en la administración por procesos, que son los que dificultan el cometimiento de errores o eliminan el cometimiento de errores personales y se aplica sencillamente toda administración, toda parte de una administración como un proceso que está perfectamente normativo y no hay riesgos de que se pueda salir de allí a confundir o a promover de que se entienda de otra manera. Entonces, política pública es el conjunto de partidos, voy a llamarlo aquí porque asociaciones, los partidos son asociaciones públicas, así de sencillo, que se organizan para que los ciudadanos puedan transmitirle a las instituciones sus necesidades o sus reclamos o sus propuestas o sus exigencias también como agrupación. Entonces, la política pública es el conjunto de partidos, de asociaciones, como los quieras llamar tú, y de procesos que interactúan en un momento histórico. Ahorita estamos viviendo un momento histórico difícil y con alguna interdependencia, porque fíjese que todos los partidos políticos hoy en día hacen asociaciones, hacen alianzas con el propósito de aumentar sus electores. Pero nosotros en el proyecto político estratégico de Fundel no aceptamos ni alianzas ni uniones que no sean programáticas, que se refieran a programas, a procesos y proyectos perfectamente establecidos y con los modelos matemáticos suficientes que nos permitan su control y así mismo pues poder exigir el cumplimiento estricto de ellos. Entonces, realmente es importante que podamos, no sé, encontrar la forma de blindar el proyecto político estratégico para darlo a conocer por lo menos a los que ya hayan permitido que se introduzca su nombre como militante del partido político estratégico de Fundel, porque es la única manera que lo conozcan completo. Ya nuestro presidente explicó por qué razón no se ha publicado completo. Es tan diferente y de naturaleza tan superior que no queremos que lo degeneren ni que lo utilicen mal
los oportunistas que aparecen siempre, que se hace algo muy completo, muy estructurado, y que empiezan a utilizarlo sin pedir permiso y sin apropiándose muchas veces de todas las ideas. Así es de que estamos en esa urgencia, es una de las urgencias, encontrar el modo de blindaje para poder ya empezar con una forma muy segura de publicación del trabajo tan grande que se ha hecho durante los últimos 3 años. Muchas gracias. A usted, gracias. Ya entendí que es política pública. Gracias. Mi sargento mayor Landazuri. Adelante, por favor. Mi coronel Alarcón, especial saludo para todos, para toda la sala. Ingeniera Rosita, especial fraterno saludo. Yo quiero compartirles lo siguiente, qué pena con ustedes, pero he estado en un número considerable de reuniones. Conozco muy bien conozco muy bien el proyecto de ingeniera. Por eso me doy a la labor de aportar el siguiente elemento que lo considero necesario. Disculpen ustedes si me tomo de pronto unos minutos, pero son necesarios porque los he visto desde la sociología política. Mi énfasis como sociólogo me da de pronto los elementos para aportarles aquí a mis contertulios. Hay una cosa cuando decía Max Weber que el Estado es la institución social que posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza en un territorio determinado, y también en su momento recurro a otros teóricos como Carlos Marx cuando dice que la lucha de clases es el motor de la historia y la base de la estructura social y política, y cuando Miguel Foucault o Michel Foucault nos dice que el poder no es algo que se posee, sino que es una relación que se ejerce sobre los individuos. Todo esto me da un elemento necesario que quiero aportarle como un asunto urgente, ingeniera Rosita, y a todos los contertulios. Una urgencia detectada, he visto que, y les voy a compartir, que no hay una bandera principal de nuestra política. Tenemos la necesidad urgente de establecer una bandera principal de nuestra política. Esa bandera que represente los ideales, objetivos y valores de nuestro proyecto político. Es una bandera que reúne esos ideales, objetivos y valores. Le cuento, tengo los pantallazos de todos los asuntos urgentes. Por eso me atrevo a decir, así como a veces dicen el llamado a la unidad nacional, esa es una bandera de lucha. Esa es una bandera que posiciona un partido. La lucha contra la corrupción, esa es una bandera que posiciona un partido. La gobernabilidad, la justicia social, la economía, la educación, esas son banderas que, y les digo, no es nueva forma de hacer política, es la forma de hacer política en el planeta Tierra, ¿sí? Que de los derechos humanos, la justicia social, la libertad, es que inclusive Gramsci dice en su momento, Antonio Gramsci, cuando dice la hegemonía cultural es fundamental en la reproducción del sistema político y social dominante. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no guiamos a nuestros militantes, a nuestros seguidores, con una bandera de lucha, no podríamos tener una cantidad de políticas, podemos tener una cantidad de objetivos, pero quiero recomendar, quiero sugerir y me pongo al servicio, ingeniera Rosita, para efectos de realmente ir construyendo ese núcleo duro que empuje, que jalone, porque si vemos la reserva activa, si vemos otros grupos sociales que quieren hacer política, los mata si no tienen la bandera de lucha. El Partido Conservador en su momento tenía bandera de lucha, la tradición, la religiosidad, ¿sí? Tenía la familia, y de ahí desarrollaban una cantidad de diferencialidades. Lo mismo el Partido Liberal mostró, y el demócrata también, y el republicano también manejan su bandera de lucha. Esa bandera principal es la bandera que tiene que ser de la lucha política. Pregunta, ahora sí, disculpe usted que me haya extendido mucho, ¿cuál es nuestra bandera principal en Fundel? Muchas gracias, ingeniero. Con muchísimo gusto. Definitivamente no ha estado usted en todas las sesiones donde se ha socializado el proyecto,
porque la bandera nuestra es muy clara, muy, muy clara. Empezando porque yo no sé si usted sabe que yo soy un miembro institucional, indirecto, pero soy miembro institucional. Y por tanto, y desde muy temprano, desde hace mucho tiempo que soy miembro institucional de la fuerza pública y conozco a fondo la fuerza pública. Y he participado en muchas sesiones, muy específicamente con los ingenieros militares. Y por tanto, yo no pretendo ser aquí la experta en política y sin embargo hemos trabajado intensamente y pienso que he adquirido muchos más conocimientos en geopolítica y en geoestrategia de los que tenía cuando llegué hace 3 años. Pero le cuento, nuestra bandera es sumamente clara. Tenemos una ideología, la democracia participativa, está en la Constitución. Y para nosotros, los ejes de acción son el bienestar integral de los ciudadanos colombianos sin excepción. El bienestar general de los ciudadanos colombianos sin excepción. Personalmente no quisiera que hubieran esas agrupaciones especiales por A, B, C o X características, sino que fuéramos todos colombianos a secas, así de sencillo, con los mismos deberes, con los mismos derechos y sin ninguna pretensión particular de grupo. Y además, muy además de ese bienestar ciudadano para todos, sin excepción, la seguridad y la defensa nacional. Entonces, esa es la bandera, que se respete nuestra democracia participativa, que se piense siempre en el bienestar ciudadano en general, en la defensa y en la seguridad nacional. No sé si le queda claro. Y no puede ser la bandera de lucha la construcción de un nuevo partido político. De hecho, lo es. Es tan diferente el partido político estratégico de Fundel y su convocatoria a un nivel muy superior. Estamos hablando de macroproyectos que significan el bienestar de todo el país, no de grupos, no de personas, no de empresas, sino de todos los ciudadanos. Y por supuesto, realmente no necesitamos hablar de luchas. Nosotros estamos haciendo lo que se ha debido hacer desde hace mucho tiempo. No estamos pretendiendo armar luchas de ninguna clase, distintas de lo que indique el avance de la ciencia, el avance de la tecnología y que los políticos tradicionales no han dejado utilizar adecuadamente. Muchas gracias. Sí, perdón, es por lo que Samir decía que había que construir el núcleo que jalone. ¿Cuál es el núcleo que jalona Fundel? Se pregunta uno, ¿no? Perdón, no Así es. entiendo su pregunta. Así es, doctor Carrillo, sí, señor. Va orientado hacia ese factor porque es más, ni siquiera se convierte en un discurso, sino que es algo corto, principal, sustancial, es esa bandera principal de nuestra política. ¿Cuál es? Es Carvajal el que está hablando, mi sargento mayor. No sé quién Eh, está preguntando, mi coronel Alarcón, mi coronel Carvajal, el señor sargento Mayón, ¿quién está preguntando? ¿Y qué es lo que exactamente está preguntando? Porque no entiendo qué es lo que usted entiende por núcleo. Samir, nuevamente explícanos, por favor, ¿qué quiere decir que se requiere Alexander, construir un núcleo que jalone? el sargento mayor Landazuri. Sí, cuando hablamos de esa bandera principal de nuestra política la acaba de definir ya la ingeniera Rosita, la acaba de definir en el desarrollo de estos elementos. Pero debe de haber única y exclusivamente, por ejemplo, vuelvo y les digo, el llamado a la unidad nacional, esa es una bandera de lucha, Esa es la bandera. ¿sí? Y cuando digo esa bandera de lucha, lo digo como ese núcleo principal de nuestra política, es donde se reúnen esos ideales, objetivos y valores. Es donde reunimos todo lo que este discurso que tenemos nosotros alrededor de esa construcción de este nuevo partido, con estas intenciones de desarrollo de estas políticas,
¿Dónde lo reunimos nosotros para cuando alguien le pregunte a uno directamente, doctora Rosita, cuando le pregunten, bueno, ¿y eso? ¿Y ese partido qué es? ¿A qué se dedican? Entonces, simple y llanamente se responde. Le estoy diciendo esto es desde la sociología. No sé si nos entendemos o comenzamos, ¿cómo se dice? A un rifirrafa, pero yo lo estoy diciendo desde el análisis sociológico. Esto es lo que así se sintetiza en las relaciones humanas. Mi partido político tiene como eje principal, tiene como núcleo, tiene como bandera principal de nuestra política la lucha contra la corrupción. Punto. Pero ya se lo dije inicialmente en su pregunta inicial. Nuestra identificación e ideología son muy claras. Nosotros actuamos a favor de la democracia participativa, que está en la Constitución establecida. Y nuestra bandera no de lucha, nuestra bandera de trabajo es el bienestar integral de los ciudadanos colombianos y la defensa y seguridad nacional. Así sencillo, de breve y de contundente. Mire, Rosita, es que lo que pasa, lo que yo veo aquí es que hay como una discusión de un tema que está muy de moda en la administración moderna, que es el propósito superior. ¿Cuál sería el propósito superior del partido? Es el que está preguntando Sanders, que quiere saber. Perfecto, mi coronel, gracias. Entonces, ¿cuál es? Otros lo llaman el core business. Los costeños le dicen, ¿cuál es tu cuento? Ajá. Entonces, el cuento de nosotros se resume en 3 palabras: desarrollo, seguridad y democracia participativa. Ese es el cuento ese es el core business de la fundación. Desarrollo, seguridad y democracia participativa. Y eso son los focos sobre los cuales tenemos que construir ese propósito superior. Esa es una tarea que se hace en un ejercicio académico que aún no lo hemos hecho porque pues, nos hemos dedicado a construir primero ese proyecto y está determinado con los objetivos nacionales, con las políticas de Estado que hemos diseñado, con el plan estratégico, con unas ideas de megaproyectos que tenemos y con unos puntos medulares sobre los cuales trabajamos. Entonces nos falta definir ese propósito superior que básicamente son esas 3 líneas: seguridad, desarrollo y bienestar. Pero eso no le quita a lo que ya hemos hecho, y todo lo que pueda aunarse o auparse alrededor de eso nos ayudará. Creo que con esto quedamos mucho más claros y sabemos que es una tarea que vendrá dentro del ejercicio académico de construir ese propósito superior. Eso quería aclarar. Gracias, señor. Gracias, coronel. Muchas gracias, mi Yolanda, coronel Villamarín. es la Sin última embargo, palabra que tienen el día de hoy. por favor, mi coronel Alarcón, estoy hablando. No, usted no la escuché, qué pena. Quiero hacer una aclaración, porque es tan fácil confundir a la gente con las apreciaciones personales. Y realmente, aquí en el auditorio en este momento, no hay ninguno que pueda decir que conoce a fondo todo el proyecto político estratégico, porque no se ha publicado en ninguna parte, lo hemos socializado por partes. Y lo que se ha trabajado en estas últimas 5 sesiones, en vista de que no podemos, por las razones que explicó mi coronel Villamarín, publicar en este momento la totalidad del proyecto político estratégico, lo que hemos pretendido es analizar una serie de urgencias que se pueden trabajar en forma inmediata y que tenemos que trabajarlas, pero que no podemos hacerlo las mismas 4 o 5 personas que venimos trabajando desde hace 3 años, absolutamente solos y sin ninguna otra ayuda, distinta muchas veces a que se habla, es más de la redacción del punto y coma, de cómo piensan los sociólogos, cómo piensan los psicólogos, cómo piensan los ABC o X profesionales. Y aquí, la verdad sea dicha, no nos interesa tanto establecer las apreciaciones profesionales personales, como sí el bienestar general de los ciudadanos y
la seguridad y defensa nacional. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algunas otras preguntas, hay algunos otros aportes y espero que como esto está grabado en YouTube, pues por favor los revisen y así como inicialmente mi coronel Villamarín dijo, miren a ver con cuál de estas urgencias pudieran comprometerse en algún tipo de colaboración hacia la fundación y hacia el mismo proyecto político estratégico que está bien estructurado ya y que por supuesto puede seguir mejorando, pero que no es el momento de empezar a meterle palitos en la rueda, ni mucho menos ideologías que se parezcan a las que ya han figurado durante tanto tiempo en el país. Muchas gracias. Yolanda, tiene la palabra. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Con todo respeto y haciendo alusión a lo que se está hablando, coronel Villamarín, yo sí quisiera que me hiciera el favor, sí, por pura ignorancia, me hiciera la diferencia entre democracia y democracia participativa, porque de alguna manera a mí me parece como que es un pleonasmo, ¿sí? Si hablamos de democracia, obviamente es con la participación de todas las personas que forman el colectivo. Eso por un lado. Y segundo, coronel Villamarín, en este momento estamos conectados 9 personas, ¿sí? Y si bien es cierto, el discurso es bastante interesante, es muy interesante frente a la colegiatura, ¿sí? Colegiatura, ¿sí? ¿Qué hacemos para que tengamos, como diría el coronel Alarcón, creo yo, para crear de verdad una militancia que no suba, o sea, que suba un poco más de 20 personas en sala, porque sí, muy bonito el discurso, muy chévere todo lo que hablamos. Mire, la conferencia de ayer fue espectacular. Tenemos temas de verdad importantes, pero yo insisto en que nosotros estamos en mora para nuestra creación del partido político en que nos hagamos conocer. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Yolanda. Le interrumpo una parte de las respuestas que da Rosita para sacar de la duda a usted y seguramente personas que tienen la misma. Es que democracia, pues lógico, es como usted mismo lo dice, gobierno del pueblo. Simplemente así lo definieron los griegos, ¿no? Demos y kratos. El tema es que después los mismos gobernantes le metieron el argumento de la democracia representativa y eso cogió mucha fuerza. Entonces tuvieron que ya dentro del esquema del manejo de la ciencia política como un elemento social, darle ese enfoque de democracia, haciendo que sea la participación de la gente, para que haya lo que se llama en términos modernos gobernanza. Es decir, que las organizaciones sociales a las cuales estamos obligados todos los ciudadanos a pertenecer tengan una interacción directa con los gobernantes. Ese es el nuevo modelo. Y ese es el que busca que haya más democracia porque los ciudadanos tenemos a unos entes sociales que interactúan con los entes oficiales y nos ayudan a que funcionen más rápido. Entonces ahí es donde está la diferencia. Ahora, respecto en el segundo tema que usted plantea de que hacerla conocer, estamos avanzando muchísimo. Es que la fundación tiene su canal de YouTube, su canal de Facebook y tiene también la página web. Entonces, lo que nos corresponde para poder traer más militancia, que es la preocupación suya y la de todos, es difundir eso, que es el arte y la fuerza que tienen los comunistas, porque ellos tienen lo que llaman las bodegas y tienen personas pagas dedicadas todo el tiempo a reenviar cuanta cosa hacen. Y la envían y la reenvían y vuelven y la envían y vuelven y la reenvían y van causando el impacto que se necesita. Eso es lo que nos ha faltado, porque se tiene, por ejemplo, de esta conferencia que se hizo hoy o la de ayer que le gustó a usted. Entonces hay que sacar unos excerpts, como llaman los gringos, unos extractos cortos. Se copian y se reenvían y se reenvían y se invita a la gente a que vea. Pero eso es un trabajo que cuesta dinero, que cuesta y sobre todo que necesita compromiso. Si no hay compromiso,
de las personas y se asiste solamente por asistir aquí, o se dice, yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero no se multiplica, pues no llegamos. Entonces, creo que con esos dos puntos aclaramos unas dudas que son generales. Si me permite, mi coronel, yo le quiero agregar muy respetuosamente, por supuesto, a Yolanda, de que decir democracia participativa no es un pleonasmo. Hay democracia directa cuando el electorado es la totalidad de la población, como sucede en Suiza. Allá lo hacen. Todo tipo de decisión lo toma el 100% de la población a través del Internet hoy en día. Hay democracia representativa cuando elegimos una serie de señores en el nivel legislativo, como por decir Congreso, Cámara, asambleas y consejos. Y esa es democracia representativa cuando un grupo le está dando la representación a ese personaje. Y hay democracia participativa cuando cualquier ciudadano, por sencillo que sea, tenga derecho a presentar algún tipo de propuesta a esos entes legislativos. Así es de que sí hay diferencias entre los distintos niveles de democracia. Muchas gracias. Propuestas y Em, control. Sí, Ingeniera, muchas gracias, coronel, muchas gracias, pero yo insisto en lo siguiente, qué pena con ustedes, molestarlos. Todos no, conocemos cuál es la obra de Los Miserables de Víctor Hugo. claro. Igual puedo preguntar, ¿cuánta de la población hoy en día ha leído Los Miserables? Y de los que han leído, ¿cuántos tienen un resumen o cuántos medios se alcanzan a imaginar de lo que se trata semejante obra de la literatura universal? Así que pues, si nosotros tenemos o ustedes tienen a bien, como me lo ha explicado, doctora, muy bien y muchas gracias, el concepto de democracia, la democracia es democracia. O sea, independientemente de la cantidad de situaciones que pueda tener la democracia, es democracia, como me le dice el coronel Villamarín. No creo que pueda existir más democracia o menos democracia, ni pueda ser como un guial que uno pueda llevar hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Si nosotros le damos simplicidad a un concepto como este, la democracia, ¿sí? ¿Cómo es que se llama, coronel, como usted dice en la parte de los griegos? Así de sencillo, ¿sí? Demócrata. Exactamente. Si nosotros le quitamos la parte de participativa, pues obviamente estamos omitiendo el hecho de tener que explicar las otras dos que nos dice la ingeniera, ¿sí? Por ese lado. Y segundo, coronel, otra vez con mucho respeto y con todo el ánimo de edificar, es hasta dónde nos ha beneficiado la propagación de nuestra propuesta. Digo nuestra porque me siento comprometida a través de las redes sociales. O sea, si tenemos nosotros un avance, pregunto yo, porque es que si estamos girando en torno a lo mismo, tenemos que cambiar la estrategia. Ustedes que son los militares deben saber que la estrategia es lo más válido que puede existir, que cuando finalmente no funciona, pues tenemos que hacer algo, no en aras de criticar, sino en aras de mejorar. No sé si me hago entender. Muchas gracias. No, claro que lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Y si tanto insistimos todo el tiempo en que hay que trabajar con estrategia, pues hay que hacerla. El punto vuelve a ser el mismo, Yolanda, más que tener estrategias y tener ideas transformadoras, es tener gente comprometida que ayude a multiplicar. Porque la fórmula, como usted dice, eso es mediante una encuesta, pero tienen que ser encuestas muy serias, que apunten a lo que se ha dicho y cómo se ha dicho y qué se pretende. Pero eso cuesta dinero y cuesta también tener personas comprometidas haciendo. Entonces, la invitación que hacemos siempre es ayudemos a multiplicar esta idea. Usted tiene una duda que si está llegando o no. Yo creo que sí está llegando, porque donde uno llega, donde va, las personas que están ahí saben de qué se está hablando. El problema es otro, seguramente, de la disciplina por la parte académica, por la parte intelectual o por asumir responsabilidades. Pero yo diría que sigamos trabajando, insistiendo, no perdamos el impulso y busquemos es atraer más personas para que tengamos las herramientas suficientes para hacer la valoración.
y esa valoración pues nos va dando más caminos. Y respecto a lo que usted dice de la palabra democracia, es que eso es lo que hay que llevar al debate en el momento de construir el propósito superior. ¿Cómo nos queda definido? Que cuando venga ya la explicación teórica más profunda, pues se aclaran todos esos conceptos. Pero eso se define en un ejercicio académico del propósito superior, que no nos podemos anticipar a matricularlo ya, ni armar un debate donde no es, sino hay que armarlo en el momento que es. Adelante, mi coronel Alarcón, para que continuemos con el ejercicio. Mi coronel Alarcón. Está hablando está hablando sin micrófono. Pues mi coronel, hemos terminado las intervenciones por el día de hoy. Le agradecemos mucho las respuestas que se les han dado a las personas. Ojalá se sigan generando esta clase de inquietudes y sobre todo se encuentren explicaciones a este entramado que se está montando, no solo aquí, en muchas partes, sino que necesitamos el apoyo y la presencia de más gente, más eh, manos para nuestro objetivo final. Nicolás Villamarín, es su tiempo, pues ya nos ha aportado mucho para las conclusiones, pero pues estamos en manos de usted para la bendición y lo que le haga haciendo falta por explicarnos en las partes de conclusiones. Adelante, por favor, Nicolás. Pero antes, mi coronel, yo quiero preguntarle a Yolanda si quedó satisfecha o tiene dudas todavía, porque es mejor que quedemos claros todos. Sí, coronel, o sea, si usted lo dice, para mí es la realidad. O sea, si usted es conocedor de los movimientos que se están haciendo y el crecimiento que obviamente tengamos a nivel de no solamente de la fundación, sino de los propósitos de la fundación, pues excelente. Eh, por mi parte, pues yo estoy haciendo la invitación a todas las personas con las que me rodeo, ¿sí? Y a través de mis redes sociales también estoy haciendo la invitación de una manera pues muy juiciosa, ¿sí? Para que asistamos. Desafortunadamente pues no logro tener el resultado que espero, pero sí estoy comprometida al 100% como lo dije desde el principio, con el desafortunado suceso que he tenido en la última temporada, pero pues ya está superado, gracias a Dios. Y, y sí, digamos que los temas que estamos hablando ahorita en cuanto ¿cómo se llama eso? A decir si es democracia, si es más democracia, menos democracia, sería una cosa que tendríamos que puntualizar antes, pero tendríamos que estar de acuerdo desde la hora, porque pues si vamos a crecer y vamos a llegar más allá, pues tenemos que estar de acuerdo, no cuando ya seamos grandes, a pesar de que ya seamos grandes, sino seamos más grandes, sino desde ahorita. Gracias, coronel. Bueno, muy amable, Yolanda. Entonces, mire, yo vuelvo los invito a todos los asistentes para que no nos salgamos del foco. Es que esto de construir valga la redundancia, como dicen los sociólogos, un constructo, una organización social, tiene muchos bemoles y vectores y en una diversidad como la que tenemos los colombianos, es muy difícil. Y aquí hemos puesto siempre el ejemplo de la Unión Europea, que hablan no sé cuántos idiomas, tienen no sé cuántas nacionalidades internas y son más de 25 países y se han podido poner de acuerdo sin tener una constitución única y sin tener un ejército único. Pero es un bloque y es un bloque que es respetable y cada vez más poderoso en lo económico, en la defensa de los derechos humanos. Entonces aquí hemos hecho una gran cantidad de ejercicios tratando de formar ese criterio, tratando de formar ese concepto que es tan difícil y de unificar puntos de vista. Entonces yo insisto, no nos enfrasquemos en cosas tan elementales como una palabra o como una definición breve. Vayamos, como decía Álvaro Gómez, a lo fundamental.
¿Y qué es lo fundamental? Que necesitamos un partido transformador que gravite sobre desarrollo, seguridad y democracia. Eso es lo que necesitamos. Que de ahí para allá hay que explicarle mil cosas a las personas, entonces eso corresponde a cada quien nutrirse de toda la información que hemos aportado aquí, de la que hay en la página, que es fabulosa. Hay en la página, por ejemplo, hay 10 libros sobre ciencia política que son gratuitos y cada quien los puede bajar, imprimir si quiere y leerlos despacio, etcétera. Entonces, esa es la invitación para que insistamos en eso, en lo fundamental. Porque si usted le coloca en la lupita en la página web de la Fundación Partido Político, le aparecen por lo menos 200 opciones para ver editoriales, audios, videos, escritos, y puede selectivamente ir tomando lo que quiera. Y entonces cada vez que tome la idea más, va teniendo una información concreta de qué es lo que nosotros queremos, porque sencillamente es muy pretencioso de cualquiera de nosotros decir que tiene todo el panorama dominado, ya que esto es un área donde hay siempre mayor extensión y mayor posibilidad de explicación. Entonces es la invitación que hacemos a formar ese concepto, y eso sí da militancia, que es lo que desafortunadamente para nosotros sí hacen los comunistas, porque los comunistas ponen a la gente a leer y leer y leer y a que participe, y tienen el famoso argumento de la autocrítica. Y en la autocrítica la persona sale y no es a criticar lo que hacen los demás como acostumbramos nosotros, ¿no? Es que usted no hace, no. La persona sale y dice, es que yo soy el que no he hecho esto, esto y esto, y le estoy fallando a la organización en esto. Entonces los demás se ven comprometidos todos a trabajar alrededor de, porque el compañero no está criticando al otro compañero, sino está criticando él. Entonces, esa es otra parte que tenemos que fortalecer muchísimo, que es la ideología, que es la comprensión del problema. No es fácil, y menos entre adultos, ¿no? Si es difícil entre niños, ¿cómo será entre adultos? Entonces, con esto les quiero decir que todo este trabajo que ha hecho la ingeniera Rosita de los 35 puntos es supremamente importante y es apenas una parte de que complementa otras partes en las que hemos participado otros y que han venido otros conferencistas. Por ejemplo, escuchar al coronel Caicedo cada 8 días con su análisis puntual de punto por punto de la Constitución, nos va dando una cantidad de argumentos que nos va formando estructuralmente el pensamiento de cómo debe ser el Estado, que es lo que los colombianos no tenemos. Entonces son muchas las informaciones que hay en la página web que hay que formarlas. Definitivamente, algo que más adelante lo hemos hablado en forma muy teórica aquí en la Fundación, es que llegará el momento en que hay que imponer que quien quiera participar en política tiene que estudiar la carrera de política. Eso sería ya un avance sustancial. Que una persona quiere ser gobernador, primero tiene que tener la titulación en política completica. Y entonces ya cuando llega ya sabe de administración pública, sabe de administración financiera del Estado, sabe de recaudación de impuestos, sabe de programación de proyectos, sabe de geopolítica, sabe de estrategia, conoce cómo se interactúan con los entes del Estado y los entes civiles, sabe de gobernanza, gobierno, gobernabilidad. Entonces tenemos a un dirigente político estructurado. Pero como no hay eso, entonces ocurre que tampoco hay partidos, y como no hay partidos, lo que es el sancocho que tenemos, y estamos tratando de formarlo aquí. O sea, estamos en el inicio. Mi coronel Alarcón, ¿hay algo más? O si no, pues ya declaramos. Sí, coronel, Eduardo Carrillo está pidiendo la Eh, palabra. mi coronel, yo también quiero agregar algo, por favor. Bueno, entonces que Eduardo nos diga y luego Rosita cierra con él. Le pedimos a Eduardo que sea breve, ¿no? Sí, gracias por la información. Yo es que tenía pendiente una cosa importante, ¿no? Creo que para poderlo poner, por lo menos tenerlo claro. Vamos a ver, nosotros aquí tenemos pendientes con los jóvenes y los estudiantes universitarios, tener unas charlas con ellos y definir directamente cuál es nuestra propuesta y nuestro programa. Hasta la fecha no se ha podido conseguir porque realmente no sabemos, o por lo menos hablo por mí mismo, no sabemos cómo explicárselo o cómo determinar qué es lo que queremos. Por un lado eso. Y segundo, preguntaría en la misma pregunta, ¿tenemos una base de datos para poder ir cogiendo militancia? Porque yo tampoco lo sé, con lo cual
cada persona que se quiera unir, ¿cómo lo vamos a unir? Sería importante saber cómo realmente cogemos esos datos y los transferimos directamente a la central de datos que tengamos, si es que existe. Y por otro lado, por terminar la pregunta, nosotros ya estamos aquí empezando a hacer las sedes con las diferentes organizaciones, hablo de reservas, hablo de sociedad civil, etcétera, ¿no? Y esto nos está costando bastante porque realmente le cuento esto porque es lo que está ocurriendo directamente aquí en la zona de Risaralda. Yo lo estoy viviendo, yo ya estaba con esto y otros días más también. Lo digo y no me entretengo mucho por el tiempo que tenemos. Pero lo que estamos teniendo es grandes problemas. ¿Por qué? Porque hay una totalmente estrategia directamente de unidad de ego personal que realmente es terrible. Y hablo de las reservas más que directamente de la sociedad civil. Porque cuando hablas con las sociedades civiles, automáticamente tienen sus problemas, sus pros y sus contras, pero inmediatamente actúan en conjunto. Cuando realmente ven que realmente hay un proyecto, la gente intenta unirse con sus diferencias, con lo que queramos. Pero es que en las reservas realmente teníamos una sede, hablo realmente. Y esto no me gusta decirlo por aquí, pero lo voy a decir hoy. Creo que Eduardo Patiño también lo sabe como yo. Entonces, teníamos aquí para hacer, aquí en la gobernación, un departamento, una sede, unas oficinas para reunirnos directamente todas las reservas y tal. Al final resulta de que, como hay 4 reservas, Fuerzas Armadas, la Naval, la otra y la de la policía, resulta que al final solamente no se puede trabajar juntos, solamente la elige una persona. Una persona que realmente es el centro democrático, con lo cual yo hablé con él y le dije que yo no estaba con acuerdo con él cuando nos unía directamente con los demás reservistas para llevar una persona directamente a las elecciones para poder coger y realmente ser representativo. Y al final se lo han dado ¿a quién? Realmente a los mismos, a la derechita cobarde o la derechita como lo queramos decir el nombre. Yo derecha de comer fe porque nos lo decimos en Europa, no por otra cosa. Aquí yo no sé qué tipo de derecha es, pero ahí estamos. Y creo que ese es uno de los grandes enemigos que tenemos. Nosotros, el enemigo de los zurdos está ahí. Lo acaba de decir muy bien el coronel Villaroni. Pero los que tenemos de la derechita, que no sabemos qué derechita es, ese es el gran problema que tenemos. Pero ese es el gran problema. Debemos empezar a analizar ese problema. Yo lo tengo bien analizado. Y ese es nuestro gran enemigo para sacar esto adelante. Gracias. Pues mire, Eduardo, antes de que Rosita conteste, yo le resumo todo. Mire, el gran problema, el gran punto, y creo que con esto también le contesto a Yolanda algo que tiene duda, es que nos está pegando en el contexto general, es el afán de los candidatos, que es lo que mata la política. Por Dios, insistámosle a la gente, antes de hablar de candidatos, formemos conceptos. Eso es lo que más nos interesa. Entre más concepto esté formado, más conocimiento hay y más se difunde todo el proyecto y hay más cualidad. Pero si comenzamos a pensar es solamente en que rápido, que porque el Centro Democrático, que porque el Partido Liberal, que porque... No, ese es el repetir lo que siempre se ha hecho. Formemos el concepto, trabajémosle al concepto, que el colectivo en general sacará al final a los mejores y entre todos los escogemos. Pero ¿cuál es el afán de que sea la cabeza de la región, la cabeza del país, X o Y persona? Eso no nos conviene. Entonces yo insisto en eso y es lo que hemos venido machacando desde el primer día. Logrado el consenso, lograda la difusión, lograda la multiplicación de las ideas, perfecto. Jesús de Nazaret, ¿qué hizo? Él dijo que era el Hijo de Dios y lo demostró con sus hechos, con los milagros, pero se dedicó fue a difundir, y ni siquiera él escribió los evangelios, los escribieron otros 4. Y la religión es tan poderosa hoy que cada día, por más ataques que tiene, se sostiene. Entonces, convenzamos a la gente que el camino es primero el concepto. Ese afán de ser candidatos es lo que nos hace meternos en el camino anterior. Adelante, Rosita. Gracias, mi coronel. Muy breve, le voy a dar lectura a un párrafo de un artículo que escribí hace años para el periódico de Acore cuando yo estaba en su junta directiva, y justamente respecto de la democracia. La democracia, bueno, después de definir directa, indirecta, etcétera, dice: la democracia participativa es un proceso que enfatiza y promueve como fundamental la real participación de los asociados en la comprensión, dirección y operación de un sistema. Crea oportunidades para que todos los miembros de un grupo puedan hacer significativas contribuciones en la gestión. Y es lo que estamos haciendo en Fundel.
cada vez que venimos y contamos todo lo que hemos hecho para recibir mejores propuestas, mejores argumentos y pues no cosas que conducen a un corcho en un remolino, sencillamente. Entonces, la democracia participativa crea oportunidades para que todos los miembros de un grupo puedan hacer significativas contribuciones en la gestión y vigila las características de las personas que tienen acceso a esas oportunidades. Y aquí viene una cosa que no hemos podido hacer. La democracia participativa considera necesaria la circulación oportuna de una gran cantidad de información para que todo el proceso decisorio sea justo y exitoso y que por tanto otorga la máxima importancia a la tecnología y a los medios de difusión más eficientes y de última generación capaces de llegar a todos los asociados, fomentando la creación de conocimiento. Así es de que sí, realmente es necesario distinguir entre democracia participativa, democracia directa y democracia indirecta. Muchísimas gracias. Ha sido mi intención traerles una serie de 35, fue que alcancé a hacer, urgencias de trabajo. Y créanme que estamos al tope ya, los que estamos realmente desde hace 3 años tratando de hacerlo mejor para un partido político estratégico diferente y de naturaleza superior en cuanto a su convocatoria, para que no sigamos como el corcho en el remolino en las discusiones bizantinas sobre redacción, sobre concepto mío personal, sobre el concepto de fulano de tal, que el señor de hace yo no sé cuántos años dijo. Así es de que espero que podamos realmente superar todas estas cosas y llegar a esos objetivos fundamentales de la Fundación que los estamos cumpliendo con las uñas. Primero, promover la formación de mentalidad de estadistas con visión estratégica a través de todas estas charlas. Segundo, crear un partido político estratégico. Ya lo creamos en 3 años y lo estamos mejorando a diario. Y tercero, hacer un centro de estudios e investigaciones geopolíticas y estratégicas que está ya en proceso de construcción. Muchísimas gracias, bendiciones nuevamente y será hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Por eso Yolanda no ha bajado la mano. Bueno, sí, me parece que eso es lo que voy